Muy buenas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien, hayan pasado un día, una mañana, una tarde súper bien y su noche esté tranquila. Hoy estamos aquí con un tema muy importante en este nuevo podcast que sé que a muchos de ustedes les interesará: la separación de poderes. ¿Cómo pasamos de monarquía absoluta a un sistema de poder dividido? ¿Qué pasaría si todo el poder estuviera en manos de una sola persona? ¿Sigue siendo efectiva la separación de poderes en la actualidad? ¿Existe la justicia o caeremos en la tiranía? Para tratar estos temas es importante hablar de cómo surgió y cómo fueron nuestros inicios, tocando un tema un poco conceptual, claro está, porque hablaremos de historia. Centrándonos otra vez en nuestros inicios, en nuestra prehistoria estaban las tribus nómadas, que se creía que funcionaban con la comunicación de toda la comunidad, pero claro está que pasando los años dejó de funcionar y las personas empezaron a querer tener cierto poder o cierto liderazgo pasando por encima de otras. A pasar el tiempo, con la llegada de la escritura, nacieron los reinos y lo que llamamos el Estado. Los reyes gobernaban absolutamente todo, junto a un grupo de personas mayores, por no decirles ancianos, donde los babilonios fueron los primeros en tener las leyes escritas. Trayendo un ejemplo un poco centrado como al poder, que sé que la mayoría conoce y puede relacionar, es en Egipto, donde los faraones ejercían el poder absolutamente de todo como jefes de Estado, pasando por encima de todas las personas. Controlaban absolutamente todo y a todos. Actualmente, lo que vivimos ahora, tenemos un concepto muy diferente de la palabra Estado. Ahora bien, es un sistema con autoridad para establecer y hacer cumplir las normas que regulan una sociedad en un territorio. Pero por muchos siglos existió la monarquía absoluta, que en palabras simples, el rey como centro de todo. Sin embargo, muchos buscaban la libertad para ese entonces. ¿Por qué? Porque la gente vivía en un estado de guerra constante todo el tiempo. Por así decirlo, todos contra todos. Y como mejor opción para ellos era ceder su libertad a un soberano, entre comillas, un rey que garantizaba su seguridad. Pero para esta época surgieron o nacieron pensadores muy importantes para nuestra historia, que sé que han escuchado estos nombres por ahí tal vez en el colegio, en la universidad o con ciertos amigos: Rousseau, Jean-Luc Montesquieu y Kant y muchos otros pensadores, que para ellos era como un poco difícil entender y empezaron a preguntarse, como dijeron, como un momento, ¿por qué el rey tiene el poder absoluto? ¿Porque es Dios? ¿Dios lo eligió? ¿Dónde está la evidencia de ello? ¿Funcionamos realmente así? Y empezaron a plantear la manera de separar el poder legislativo, ejecutivo y el judicial, exigiendo que cada rama esté ocupada por personas diferentes, donde se referían a la rama legislativa como un congreso de personas elegidas democráticamente encargados de hacer las leyes o quitarlas. Para otros pensadores, que si mal no recuerdo era Montesquieu, me pueden corregir en los comentarios por favor, pero estoy casi segura que era él, que si la rama ejecutiva debe ser ocupada por el rey, quien debería de estar a cargo por mucho tiempo para darle como cierta estabilidad al gobierno y debería de ser elegido por sus virtudes. Ahora bien, en la actualidad es la presidencia, un cargo, como todos sabemos, que se decide democráticamente, donde cada cierto tiempo vamos y votamos
por nuestro presidente que hayamos elegido. Como último tenemos la rama judicial, ocupada por jueces e impartidarios de la justicia, que su labor es interpretar las leyes para juzgar y resolver conflictos. Por estas razones, para no caer en tiranía, muchos países, al hacer su constitución, eligieron los pensamientos de estos hombres para empezar su gobierno, porque para ellos era la mejor opción. Muchos países en Latinoamérica y ya se fueron esparciendo a la mayoría del mundo, excepto actualmente por algunos países muy pequeñitos que siguen en monarquías. Pero la mayoría de países escogieron los pensamientos de estas personas, de estos pensadores en su época, y decidieron dividir el poder en las 3 ramas, ya que para muchos era la mejor opción de no volver a caer en una tiranía ya vivida anteriormente. La separación de poderes formulada por Montesquieu en el siglo XVIII es un principio esencial para evitar la concentración y el abuso del poder estatal, donde Montesquieu propuso que la libertad política solo puede garantizarse si el poder se divide en ramas independientes como legislativo, ejecutivo y judicial, que se controlen mutuamente, donde este principio fue adoptado por las constituciones modernas y sigue siendo un pilar del Estado de Derecho y la democracia. Bueno, donde con el tiempo la separación de poderes ha evolucionado. Hoy en día no existe una separación absoluta, sino sistemas de colaboración y control que permiten la interacción entre poderes para evitar bloqueos y garantizar la gobernabilidad. Sin embargo, la disciplina partidista, la concentración de poder en el Ejecutivo y la influencia de actores privados han planteado nuevos retos a la efectividad de este principio. Aquí es donde nos preguntamos, ¿sigue siendo efectiva la separación de poderes? Bueno, para tendencias preocupantes como retrocesos y concentración de poder, en los últimos 5 años, los principales índices globales de la democracia y Estado de Derecho muestran un estancamiento o retroceso en la calidad democrática y la independencia judicial en muchas regiones del mundo, donde se observa un aumento de tendencias autoritarias, concentración de poder en el Ejecutivo y debilitamiento de los contrapesos institucionales. Por ejemplo, en América Latina, varios países han experimentado una concentración de poder en el Ejecutivo, especialmente durante la crisis como la pandemia del COVID-19, donde se recurrió a decretos de emergencia que marginaron al legislativo y judicial. También en Europa y en otros contextos como en España y Puerto Rico, donde el uso extensivo de órdenes ejecutivas ha generado preocupación sobre la normalización de prácticas que debilitan la separación de poderes. Por último, también la manipulación electoral y represión en países como Rusia, Nicaragua y Hong Kong se han registrado elecciones no competitivas y represión de la disidencia, lo que evidencia la erosión de los controles institucionales. También hay casos donde la separación de poderes ha sido efectiva, donde a pesar de los desafíos existen ejemplos contemporáneos donde la separación de poderes ha funcionado como un freno efectivo al abuso de la autoridad. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Congreso y el Poder Judicial actuaron como contrapesos frente al Ejecutivo, lo que llevó a la renuncia del presidente Nixon y a reformas para fortalecer los controles. En España, el Tribunal Constitucional ha anulado leyes o decretos del Ejecutivo que vulneraban derechos fundamentales, reafirmando la función de control judicial. En Brasil, el Poder Judicial investigó y procesó a altos funcionarios y políticos demostrando la capacidad de la judicatura independiente para combatir la corrupción. En Sudáfrica, el Tribunal Constitucional obligó al presidente Zuma a rendir cuentas por el uso indebido de fondos públicos, fortaleciendo la rendición de cuentas. Y por último, en la Unión Europea, el Tribunal de la Justicia de la UE ha intervenido para revertir reformas que amenazaban la independencia judicial en países miembros. Bueno, en donde estos casos demuestran que cuando existe una verdadera independencia y fortaleza institucional, la separación de poderes puede prevenir la tiranía y proteger la justicia.
Aquí es donde nos preguntamos, ¿existe la justicia o caeremos en la tiranía? Bueno, para el estado actual de la justicia entendida como la existencia de un sistema judicial independiente, imparcial y accesible, enfrentan desafíos importantes como el debilitamiento de la independencia judicial, donde en muchos países la politización de la justicia y la presión sobre los jueces y magistrados han puesto en entredicho la imparcialidad de los tribunales. También en la corrupción y la falta de transparencia, donde la corrupción interna y la falta de transparencia en los procesos de designación judicial son problemas persistentes, y también en retrocesos de derechos y libertades, en donde los índices globales muestran un deterioro en la protección de derechos fundamentales y en la calidad de justicia. Sin embargo, la justicia sigue existiendo y puede fortalecerse mediante reformas institucionales, participación ciudadana y vigilancia constante. Bueno, para el riesgo de tiranía, el riesgo de caer en la tiranía aumenta cuando se debilitan los contrapesos institucionales y se concentra el poder en una sola rama de Estado, especialmente en el Ejecutivo, donde las tendencias autoritarias emergentes, la manipulación electoral y la represión de la disidencia son señales de alerta que requieren atención y acción colectiva. Bueno, pasamos a las reformas y propuestas para fortalecer la separación de poderes y la justicia, en donde en diversos países y organizaciones han propuesto reformas para fortalecer la independencia judicial y la separación de poderes, como por ejemplo la despolitización de la justicia, donde reformas para la designación de jueces y magistrados se base en méritos y no en cuotas partidistas. También las garantías presupuestarias, que es blindar el presupuesto del Poder Judicial para evitar presiones políticas. También la transparencia y participación ciudadana, que son procesos abiertos y participativos en la selección de autoridades judiciales. También la separación de funciones administrativas y disciplinarias, que son para evitar conflictos de interés y mejora en la eficiencia institucional. Y por último, reformas constitucionales, que es el blindaje constitucional de la independencia judicial y mecanismos de control parlamentario más efectivos. Bueno, donde podemos concluir que la separación de poderes sigue siendo un principio esencial y en muchos contextos efectivos para prevenir la tiranía y proteger la justicia. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos debido a las tendencias autoritarias, concentración de poder y crisis de confianza en la justicia, donde la existencia de la justicia depende de la fortaleza institucional, la independencia judicial y la vigilancia ciudadana, donde el riesgo de tiranía es real si se debilitan los contrapesos, pero existen mecanismos y reformas que pueden fortalecer la democracia y el Estado de Derecho.